Amén, bendiciones, qué bueno es estar en este séptimo día de cadena de Pentecostés. Creemos que cada día ha ido en aumento, cada palabra ministrada sobre los tipos de ofrendas bíblicas, estableciendo su revelación y su significado, y con la intención en que Dios reveló esa clase de ofrendas. Creo que cada mensaje ha sido claro, cada mensaje ha sido entendido con qué intención Dios dio acceso a su pueblo en base a las finanzas. Ahí comprobamos que todas las áreas de una persona y de una familia a Dios le interesa, y cada área tiene una enseñanza del Señor. Cada área tiene una instrucción de Dios, cada área tiene una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él expresa su reino en todo lo que está relacionado con la humanidad: finanzas, familia, matrimonio, hijos, descendencia, trabajo, empresas, educación, estudios, sexualidad, amistad, noviazgo, parentela, en fin, en todas las áreas que un ser humano pueda tener que tener decisión y conducta, una familia, una nación inclusive, en todas el Padre tiene un diseño revelado, y todas son tan importantes para Dios como deben ser para el Hijo que desea vivir conforme al reino que representa. Entonces, las finanzas siempre son un tópico en que la gente la mira de recelo, lo mira de reojo, con desconfianza. Por eso, lo que yo creo en mi corazón que ha sucedido con este tópico de Pentecostés, muchos en Pentecostés suelen hablar del Espíritu Santo, suelen hablar de la unción, suelen hablar del poder, suelen hablar de los milagros, suelen hablar de las manifestaciones, que es real. Pero en este caso, las finanzas que han sido tocadas es para traer un Pentecostés. Oí muy bien conmigo: Pentecostés a las finanzas, porque así como nuestra vida espiritual necesita el fuego de la presencia de Dios para manifestar milagros en su nombre y para caminar bajo su integridad, así también, como te expliqué anteriormente, todas las áreas, inclusive las finanzas, necesitan un Pentecostés, necesitan fuego de Dios, necesitan revelación de Dios para que la caminemos en integridad, en santidad y en poder, porque aún las finanzas bíblicas tienen poder. Poder de honra a Dios, poder de gratitud a Dios, poder de amor a Dios y poder de contribución para el reino de Dios, la iglesia donde congregamos, los ministros que nos predican, los hermanos de la iglesia y de la comunidad, porque las ofrendas no solamente son dadas en dinero. Muchos saben que aún en las iglesias se reciben ropa, se reciben alimentos. Aún en algunos casos, y Dios quiera que mande esa clase de sembradores a Demir, gente siembra terrenos, gente siembra casas, gente siembra autos en base a la administración y a la bendición del reino y de la iglesia y de la gente. Por eso oramos y creemos que esta sanidad financiera en la cual se ha ministrado toda la semana no solamente te ha instruido y enseñado lo que es caminar en integridad financiera bíblica, sino que además te va a santificar, es más, te va a encender en fuego, es más, te va a producir no solamente como un contribuidor, sino como alguien que va a ser columna del ministerio, alguien que va a sembrar sabiendo que la bendición que recibe en la tierra es importante contribuirla al reino siempre que se pueda, y antes de dejar que cosas en casa se echen a perder y terminar tirándola a la basura, mostraré mi generosidad y la ofreceré al reino, la ofreceré a la iglesia, la ofreceré al pueblo de Dios para que a alguien le sea útil. Hay cosas que tenemos en casas
que nosotros en ocasiones no le damos importancia o porque no las entendemos o porque no tenemos la utilidad para darle o no tenemos el tiempo para darle, pero ¿sabes qué? En tu mano estás teniendo un recurso retenido de un hermano tuyo en el pueblo de Dios, o de tu pastor, o de tus padres espirituales, o de alguien conocido en la congregación que está orando, pidiendo eso que estás reteniendo, y si tu corazón se sana en base a las finanzas, vas a poder entregarlo y vas a tener el gozo de tu corazón de saber que aquello quizás para ti no era útil, era un hermano tuyo que estaba pidiendo esa provisión y Dios te ha prosperado para poder bendecir al que estaba pidiendo. Aleluya. Yo considero y creo con mi corazón que eso tiene que ver las finanzas bíblicas. No es simplemente tener, recibir y nada más. Eso es una parte, pero el propósito está en que muchas veces seremos prosperados porque seremos la mano de bendición de Dios para aquel que está pidiendo. Así que, como siempre yo enseño, en ocasiones vos tenés la capacidad de rodearte de gente de influencia, de gente que te puede hacer recibir cosas que quizás a tu hermano le fuera más difícil, pero tu lugar de trabajo, tus amistades, tus conocidos, tus contactos, aún tu buen comportamiento delante de la gente te hace tener un favor delante de ellos, que es la gracia de Dios en tu vida, que quizás te hace recibir cosas, alcanzar cosas que a tu hermano te fuera difícil. Tenés que aprender a ver con visión de reino, saber, no decir, no, a mí no me des porque yo no uso, sino decir, te recibo esto porque es muy posible que si Dios me ha dado la gracia para estar rodeado de esta gente y tener al alcance de mi mano estos recursos, es muy posible que haya un hermano mío en la fe, que quizás el pastor de la congregación donde asisto, mi padre de fe, esté orando y pidiendo esto, y yo puedo ser el conector entre su oración y la bendición que Dios le quiere dar. Por eso oro para que te muevas con sabiduría, para no solamente seas alguien que recibe bendición, sino alguien que también provee bendición. Y digo todo esto, ¿sabes por qué? Porque vamos a hablar de una persona muy importante en la Escritura, una persona, y quiero que memorices esta palabra, la tenga bien presente: origen. Es una persona en quien se originó una promesa extraordinaria. Él no la vio cumplida en su tiempo de vida, pero sus descendientes heredaron la promesa por ser el linaje de él, y llegó el momento que le tocó a la generación del tiempo cumplir la promesa hecha a su antepasado, algo que Dios le había dicho hace más o menos 430 años atrás. Le había dicho, en el momento en que Dios cumplió la promesa, en el momento en que Dios rescataba a su descendiente de la cautividad y comenzaban el peregrinaje a convertirse en nación, habían pasado 430 años más o menos en lo que él había recibido la promesa. Por eso yo te quiero decir, como así te hablé en base a los votos, una promesa de Dios tiene cobertura de tiempo. Todo el tiempo estará vigente hasta el momento en que Dios indique el cumplimiento. Así que no seamos ambiciosos de que promesas que recibimos nosotros las querramos ver siempre cumplidas en nuestra vida. Es posible que algunas sean promesas que Dios origina en mí, pero que mi descendencia las cumplirá, o mi descendencia se cumplirá. Por eso aquellos que hoy son entrados en edad, tienen 60, 70, 80 años y han recibido promesas de parte de Dios hace 50 años atrás, 40 años atrás, y algunos quizás dudarán, ¿será que Dios me cumplirá? ¿O será que el ministro que me habló estaba emocionado? No, ciertamente es muy posible que Dios te haya puesto como el origen, como la cabeza de un linaje en el cual tu descendencia va a ver la promesa cumplida. Y ciertamente, como lo creo con mi corazón, que al estar en los tiempos finales, Dios no va a cancelar la promesa. Dios va a acelerarte para cumplirla, porque Dios jamás
dejará sin cumplir la promesa que Él mismo puso su testimonio y puso su testimonio justamente para cumplirla. Así que quiero que vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20. Vamos a leer libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20. Vamos a estar leyendo. Es extraordinario. Tenemos que entender que el diezmo tiene un origen. Y este origen rompe totalmente toda postura de malas interpretaciones. Así que en el nombre de Jesús oro que al ministrar esta enseñanza te alinees al origen y te puedas volver el fruto de ese origen. Aleluya. Aleluya. Oro que con esta enseñanza y con las que hemos recibido anteriormente nos volvamos parte del origen que tienen y nos volvamos el fruto de esas enseñanzas. Dice el libro de Génesis capítulo 14, 18 al 20, Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, aleluya, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dinero, animales, inclusive hasta una porción de sirvientes. Abraham le dio de todo. Ese es el diezmo que a nosotros nos involucra. Ese es el diezmo que a nosotros nos alcanza. El diezmo de todo. No solamente el diezmo del salario que gano en mi trabajo. Es el diezmo de todo. Abarca el diezmo todas las áreas de mi vida. Todo lo que viene bajo mi gobierno debe ser dado el diezmo a Dios, porque venimos nosotros de la descendencia espiritual de fe de Abraham. Ahora, acá hay una clave. Aquellas madres y padres que tienen algún tipo de lucha con los hijos, agarrá a tu hijo y diezmalo al Señor. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo diezmar a mi hijo? No va a ser como Ana, que dejó a Samuel y lo dejó para que se críe en el templo. No esa clase de voto, pero sí diezmalo. ¿En qué sentido? Decir: Señor, de la porción de mis hijos, yo te entrego a este. Yo te lo entrego para que tú, Señor, a mí me está haciendo muy difícil corregirlo, muy difícil educarlo, muy difícil alinearlo, pero yo lo pongo bajo tu poderosa mano, porque soy su padre, porque soy su madre y tengo derecho espiritual sobre él o sobre ella, y la pongo debajo de tu mano y lo pongo debajo de tu mano y te lo entrego a ti, Señor, para que tú seas su padre, para que tú seas su rey, para que tú seas su Señor. Ese compromiso espiritual va a ser tomado por el Padre, y ciertamente vendrán un montón de cosas contra esa persona, contra ese hijo, contra esa hija, pero hay una promesa, una unidad en el diezmo, por lo cual quedó consagrado para Dios, y lo que es porción de Dios, el Señor se encarga de defenderlo. Por eso es bueno diezmar a Dios, porque la porción que yo le doy no es simplemente esa porción que queda guardada, no. Todo el género de lo que yo le ofrecí, todo el género de lo que yo le acabo de diezmar a Dios, darle esa porción del 10%, todo lo demás también quedó vinculado al Señor por haberlo dado. Por lo tanto, la bendición de Dios es recibiendo esa porción, pero bendiciendo en esa porción, bendiciendo todo lo demás. Dios es extraordinario en su generosidad. Cuando das el 10%, el 90% que te queda de eso también es bendecido y es multiplicado 10 veces más de lo que era originalmente. Aleluya.
Aleluya, ya siento el espíritu de revelación fluyendo sobre esto. Hay una palabra activadora sobre el diezmo y es esta palabra. Tú recibiste eso que está diezmando, ese 10% que está diezmando, hasta que estuvo en tu mano, era una posesión de la tierra. Pero una vez que tomaste el 10% y lo diste al Señor, el Señor lo tomó en su mano. Y al bendecirlo, bendijo todo el resto. Por lo tanto, lo que ahora tenés, el 90% que te queda, no es de la tierra, sino que es del cielo. Y la riqueza del cielo, el Señor Jesús le dijo que los ladrones no pueden robar y que la polilla y el óxido no pueden corromper. Así que es de sabio dar el diezmo, es de sabios dar el diezmo. Por eso vengo con esta palabra revelada a corregir toda mala enseñanza que te hayan podido dar y que te hayan confundido y te hayan querido retener. ¿Sabes por qué? Porque los que malinterpretan el diezmo y manipulan como enseñándote a que no los ves, ¿saben lo que quieren? Quieren que vos retenga ese recurso en tu mano y se quede como una posesión terrenal, lo cual Jesús dijo que el ladrón lo puede robar y que la polilla y el óxido lo pueden corromper. Pero cuando vos rompes con esa mala enseñanza y vas a la correcta, vas al origen del diezmo y entendés que el diezmo es respuesta a la bendición y es dada al que te bendijo, entonces entendés que Dios en su mano te convierte el 90% que te queda de lo que acabas de dar en una posesión celestial. Queda custodiada por el Señor, queda custodiada por su promesa, y ciertamente lo que queda custodiado por Dios tiene un destino, lo que se llama es prosperar 10 veces más. ¿Sabes por qué 10 veces más? No es porque tiro un número por tirar. El número 10 en lo profético, ¿sabés qué significa? Gracia sobre gracia. Significa un incremento de gracia sobre eso, un incremento. Por lo tanto, si a vos te queda un 90% y a tus ojos visibles es tanta cantidad, tenés por seguro que no es esa cantidad, sino que 10 veces más, porque ahora es una posesión celestial. Aleluya. Aleluya. Me encanta cuando Dios nos revela los misterios, porque rompe el paradigma. Y muchos ponían a los ministros como malos, muchos ponían a los pastores como abusadores, muchos ponían a la iglesia como una ladrona. Pero en la revelación del Señor descubrimos la gran generosidad y el gran amor de nuestro Padre al enseñarnos y darnos acceso al diezmar, para que lo terrenal se vuelva celestial y tenga su protección divina. No sé usted, pero a mí me encanta que Dios nos haya dado el diezmo como una contribución. Aleluya. Y esto es mejor que cuentas corrientes, esto es mejor que plazo fijo, esto es mejor que los intereses que el banco te pueda dar. Esto es 10 veces más una gracia sobreabundante. Pero no solamente lo enseño para que vos digas, qué bueno, entonces voy a tener muchas cosas, sino que lo digo para que puedas ver sanamente el corazón de tu Padre, aún en las finanzas. Puedas ver la bondad y el amor que hay en los ministros que te enseñan el diezmo, que te enseñan a ofrendar, que te enseñan a acercarte con las finanzas, porque ese es el milagro que sucede de posesiones terrenales con un destino que te lo podrían robar, lo podrías perder, se te podría echar a perder, termina convirtiéndose en una posesión celestial, prosperada, bendecida y custodiada por el Señor. A mí me encanta saber eso. Continuamos. El origen de los diezmos se da con Abraham como respuesta a la bendición que recibe. Ese es la actitud del diezmo, esa es la actitud del corazón del que diezma. Responde al que le bendijo. ¿Y quién es el que nos bendice? Yahweh. Yahweh, el Dios Altísimo. Yahweh Abba, mi Padre.
No puedo solamente encerrarlo en Jireh como proveedor, porque Él bendice de multiforme maneras y en todas las áreas de la vida. Él es Yahweh Abba. Creo que al decirle Padre, lo estoy reconociendo como la fuente de provisión de todas las áreas de nuestra vida. Yahweh Rafa, mi sanador, Yahweh El Roy, Yahweh Jireh, Yahweh Sidkenu, Yahweh Makadesh. Él provee en todas las áreas. Yahweh Abba, mi Padre Celestial, mi Padre Eterno. Aleluya. Ahora, ¿qué relevancia tiene Abraham con nosotros? Muchos dirán, pero Abraham era judío, Abraham fue hebreo, Abraham tiene que ver con Israel, no conmigo. Por eso quédate ahí, no te desconectes. Y en el caso de que te empiece a funcionar mal el wifi y tengas que salir o una porción del mensaje se corte, no te quedes solamente con lo que oís, sino que encárgate de volver a oír las partes que no pudiste para que te quede todo el mensaje, porque ahora vamos a desarrollar qué conexión tenemos nosotros con el linaje de Abraham. A nosotros, Abraham nos conecta y nosotros nos conectamos a Abraham. Yo tomé por lo menos 2 escrituras del Nuevo Testamento en que el Espíritu Santo habló a través de Jesús y habló a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo en Gálatas 3, versículo 7: Sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Y el Espíritu Santo también dijo a través de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aleluya. Y a aquellos judíos que refutaban que Abraham era su padre, Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y una de las obras de Abraham es el diezmo. Así que decir conmigo: soy de fe, por tanto soy descendiente del padre de la fe, Abraham. Y si soy hijo, descendiente de Abraham en la fe, entonces las obras de Abraham debo hacer, y el diezmo es parte de las obras de Abraham. Aleluya. Aleluya. Esto nos conecta a nosotros. Primero, para que te quede claro, el diezmo es por fe y obediencia. Es por obediencia y es por fe, es por fe y es por obediencia. ¿Fe por qué? Porque es parte del linaje de fe, es parte del linaje de los creyentes. Y es por obediencia porque la fe es obedecer a Dios en respuesta a la bendición recibida. Segundo, es el testimonio de la descendencia que tenemos en Abraham, los que somos de fe en Jesucristo. Declarando eso y estableciendo eso, hemos revelado el origen del diezmo y por qué a nosotros nos conecta aún en el Nuevo Testamento. Entonces esta enseñanza rompe la mala interpretación de algunos maestros de la palabra en que dicen que el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento porque era para los judíos y que era para Abraham. Están equivocados, porque acabamos de leer 2 versos bíblicos del Nuevo Testamento por medio de Jesús y por medio del apóstol Pablo que nos conectan directamente con la descendencia de Abraham al ser de la fe en Jesucristo, y una exhortación de parte de Jesús cuando nos dice: si son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y el diezmo es una de las obras de Abraham. Luego a nuestro Padre Celestial le plació establecer el diezmo en la ley judía, pero no es que apareció por primera vez en la ley judía, apareció por primera vez en Abraham. ¿Y quién es Abraham, pastor? Abraham es el amigo de Dios, es el padre de la fe, en quien Dios inició la promesa de nacer la nación de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Hay una traducción
del capítulo 6 de Gálatas, ya al final, cuando Pablo se despide de los Gálatas, cuando Pablo bendice, y en una traducción dice que Pablo bendice al Israel espiritual, haciendo referencia a los gentiles, haciendo referencia a los que no son judíos de nacimiento, pero están unidos al pueblo judío por medio de la fe de Yeshua. Entonces Pablo bendice al Israel espiritual, el cual somos nosotros por la fe. En nosotros, los creyentes, los de fe en Jesucristo, somos la descendencia espiritual de Abraham, donde Dios establece su reino. Y me encanta, porque los diezmos son parte de nuestra respuesta por la bendición de Dios. El que diezma no lo hace de mala manera, no lo hace de forma tacaña, ni lo hace a regañadiente. Lo hace porque es un descendiente de la fe y es un Israel espiritual. Aleluya. El Israel, para entender, el Israel de Dios no fue fundado en la base política, sino que fue fundado en base a la promesa profética de Dios. Por lo tanto, nuestra conducta al hacer el Israel espiritual no se basa en democracia, sino que se basa en la fe de la promesa. Y ahora explico eso. ¿Qué es democracia, pastor? Democracia es un tipo de gobierno en la política de la tierra. La democracia es un tipo de gobierno que se enbasa en elegir en base a la mayoría de votos o mayoría de opiniones a favor de alguien o en contra de alguien. La democracia es para activar a alguien o para desactivar a alguien. Es para liberar a alguien o para condenar a alguien. Es para elegir a alguien y para terminar el término de alguien. Eso es democracia y se mide. La democracia no es técnicamente justa, y acá quiero aclarar algo, la democracia no es técnicamente justa, aunque todos los gobiernos debieran ser justos, porque la democracia se define por la mayoría de los electores, y a veces los que eligen bien, pero como son mayoría y hay democracia, se hace lo que la mayoría dice. Entonces todo lo que se tiene que tomar decisiones se expone a democracia, a la opinión de la mayoría. Pero en el reino de Dios, nosotros no nacimos en política de la tierra, nosotros no nacimos en base a la política y al gobierno de la tierra, nosotros como el Israel espiritual descendiente de Abraham en la fe, nosotros nacemos por la fe en la promesa, por lo tanto nosotros somos de los que oyen a Dios y le obedecemos, creemos a su enseñanza y vivimos en base a la cultura que Él nos da, porque aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra, sino que somos del reino celestial de Dios. Por eso, cuando la democracia entra a la iglesia, corrompe totalmente el gobierno que Dios tiene sobre sus hijos, porque el gobierno de Dios no se llama democracia, el reino de Dios se llama justamente reino. ¿Y qué es el reino? Que todos los que están en el reino respetan con amor, con gratitud y con devoción la voluntad del rey. Todo el que va en contra del rey es un traidor. Por eso en el reino nadie está habilitado a cambiarle ninguna ley al rey. En el reino de Dios nadie, ninguno de sus hijos, ningún ciudadano del reino tiene la habilitación de Dios para modificar la voluntad de Dios, para modificar su ley, para modificar su revelación. Ninguno puede hacerlo. Por eso el que se para a querer modificar la voluntad de Dios no es alguien que está operando en el reino, sino alguien que está operando en el gobierno de la tierra, por lo cual está deshonrando al reino y no debe ser oído esa persona. Y en primer término tiene que ser tomado para restaurarlo
para darle una iniciativa de restauración, porque posiblemente esté siendo afectado también por una mala interpretación o una mala enseñanza. Pero en el caso que no quiera restaurarse y quiera seguir enceguecido con su forma, la iglesia deberá decir: viva el Rey y su voluntad, en que no permitiremos que le modifiques y confundas a sus hijos, y deberá poner un término final en base a esa enseñanza. Por eso, con esta enseñanza estamos poniendo, como hijo del Rey, ciudadano del reino de Dios, estamos poniendo con una voz profética un punto final a las malas enseñanzas de finanzas, a las malas interpretaciones del diezmo, a la manipulación de gente que ha operado en la ignorancia, o en corazones resentidos, o en corazones ofendidos, y en corazones de falta de perdón, que han querido atacar las finanzas y el sustento, y en medio de cooperar como hijo del reino, han cooperado como langostas que pasaron como una peste a querer robar la prosperidad del pueblo. Pero aquí nos levantamos con una palabra profética que opere como un viento recio de Dios, y así como Dios sopló un viento en Egipto y voló a la langosta, así oramos en el nombre de Jesús, que por medio de su palabra y su revelación, el Espíritu de Dios sople y rompa y elimine toda langosta de tu casa, de tus finanzas, de tu familia, y que la prosperidad de Dios venga a través de una lluvia temprana y tardía de la gracia, la unción y la prosperidad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero esto ya se ha vuelto más que una enseñanza, más que una instrucción. Esto ya se ha convertido en una plataforma profética. Hoy en la tarde, al orar, fui ministrado con algo que entendí que era parte del cierre de este mensaje, donde se ha vuelto totalmente profético este mensaje. No es solamente una enseñanza para sanar las finanzas, que ya eso tiene un gran mérito y una gran intención, pero se ha vuelto una palabra profética. Significa que estas enseñanzas van a determinar tu realidad financiera, van a determinar tu realidad en la bendición, van a determinar tu realidad en la administración, van a determinar tu realidad en la generosidad, en lo dadivoso, va a determinar tu conducta y tu moral en base a las finanzas, porque de finanzas estamos hablando. Y esto se ha vuelto una palabra profética porque te dije que tengas en memoria la palabra origen. Origen tiene que ver con el inicio, con el propósito original, con la intención verdadera de Dios, y no modificada y no manipulada a lo largo del tiempo en gente que no ha sabido entender, o que también han sido instruidos de mala manera. Hay veces que hay gente que se ha puesto a medir cuánto, hasta dónde, qué límite. Entonces esas cosas Dios no le habilitó al hombre poner un límite en base a lo que Él decide. Por eso, con esta palabra profética, vengo a romper toda medida de hombre. Vengo a romper toda medida de hombre que te ha puesto para limitar, que te ha puesto para retener, que te ha puesto para robar, que te ha puesto para saquearte, que te ha puesto para privarte de la bendición completa. Y oro en el nombre de Jesús que venga sobre tu corazón, sobre tu espíritu y sobre tu entendimiento la medida de Dios que te hace prosperar. Y ¿sabes qué? La medida de Dios hace que se rompa esos recipientes de hombre, hace que se rompa los recipientes y la forma que el hombre te estableció para estancarte ahí. La medida de Dios rompe absolutamente el molde del hombre, porque la medida de Dios es tan alta, es tan ancha y es tan profunda que no hay medida de hombre que la pueda medir. Por eso el hombre lo único que puede llegar a decir acerca de la medida de Dios es esta: Él es infinito, Él es eterno, Él es sobrenatural. Aleluya, aleluya. Oh,
Y para finalizar vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y dice: recuerda de dónde has caído. Y eso se trata, el origen. ¿Qué significa, pastor, eso? Eso es el origen, como veníamos hablando de Abraham. Abraham, el origen de Abraham, el diezmo en Abraham se originó de la respuesta de la bendición. Pero mucha gente, ante la mala enseñanza sobre esto, ante la mala interpretación sobre esto y la mala administración de esto, a muchos han hecho caer del origen. Y esto es lo profético. A muchos han hecho caer del origen, del diezmo, de las ofrendas, de las primicias, de la honra, de la generosidad, de la dadivosidad, de la unidad, de la verdad y de muchos principios de Dios. Las malas interpretaciones, los malos interpretadores y aún los malintencionados han hecho que caigan del origen, del propósito que Dios dio a través de enseñanzas en todas las áreas de la vida. Y el Señor Jesús, quien es el que habla en Apocalipsis y le hace escribir al apóstol Juan para Éfeso, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Algunos también han malinterpretado ese texto creyendo que le decían: volvé a hacer lo que hacías antes. Pero Dios no se refiere a hacer lo que hacían antes, sino que se refiere a que vuelvan al origen de antes, al origen, vuelvan al origen, vuelvan a la fe verdadera, vuelvan al amor verdadero, vuelvan al origen que alimentaba las obras que hacían. Esa es la intención de Dios al decir: haz memoria y vuelve. Y esa palabra, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, lo podemos traducir así: te he llamado a que vuelvas a mantener en tu memoria el origen de donde te apagaste y dejaste de operar, y vuelve a tu origen. Cuando dice recuerda de dónde has caído, le está diciendo: haz memoria, vuelve a traer a tu memoria y mantente recordando esto, el origen que tenías, pero que ahora te apagaste y dejaste de operar, y vuelve a Él a través del arrepentimiento. Y esa es la directiva. Mañana martes está el cierre de la cadena, mañana martes está el gran cierre, pero hoy lunes termina la cadena de ayuno y oración. Termina la cadena de Pentecostés de ayuno y oración hoy lunes. Y cerramos la cadena de ayuno y oración, aunque mañana martes está el cierre de la fiesta. Usted me entiende, Demir. Siempre cerramos la cadena de ayuno y oración un día antes y un día después tenemos el gran cierre con fiesta. Recuerde eso. Pero hoy cerramos con esto: arrepiéntete de aquello que te hicieron caer del origen de lo que Dios te había dado en las finanzas y en muchas áreas de tu vida, a través de malas interpretaciones, a través de malas enseñanzas, a través de malos mensajes, a través de incredulidad, a través de falta de confianza o de desconfianza, mejor dicho, a través de gente manipuladora, aduladora, lisonjera, en fin, a través de muchas artimañas satánicas que por la falta de comunión con paternidad, por la falta de consejo en la casa donde estabas, te dejaste guiar y caíste del estado original. Por lo tanto, desde el momento en que caíste, lo que quisiste seguir haciendo ya estaba apagado y estaba sin poder. Por eso algunos
alimentaron falsas enseñanzas al decir, mirá, puede que tenga razón porque yo sigo diezmando, sigo ofrendando, sigo haciendo eso, pero no veo nada. ¿Sabes por qué? Porque nada se debe hacer sin fe. Y cuando Satanás, a través de las artimañas, logra apagar tu fe, que es el origen que tenemos en Dios, logra apagarla porque te pone las promesas de Dios entre signos de pregunta y vos haces caso. Todo eso hecho en incredulidad no tiene poder, no tiene fuego, no tiene luz, por lo tanto es muerto. Y algunos alimentaron las malas enseñanzas porque al hacerlo en incredulidad no pasó nada. Pero hoy el Señor, a través de estas palabras, de los mensajes desde el martes anterior, toda esta semana hasta hoy, aún mañana también, el Señor está encendiendo el fuego. El Señor está trayendo Pentecostés sobre las finanzas. El Señor está trayendo fuego sobre el origen. El Señor está trayendo restauración del original. Yo te lo puedo asegurar que sí, porque esa es una de las palabras que Dios habló a mi corazón estos días de oración. El Señor está restaurando lo original. Está restaurando lo original al punto de la iglesia primitiva que eran capaces de llevar en generosidad su contribución a la causa de Cristo, poniéndola a los pies de los apóstoles para que se sustente toda necesidad entre la comunidad. Vengo a orar en el nombre del Señor Jesús y a orar que se rompe todo espíritu de la avaricia, todo espíritu de ladrón que vino a robar la prosperidad, que quiso robar la generosidad, que quiso robar el derecho al aumento, al incremento y a la ayuda entre los hermanos. Esas malas enseñanzas, esas malas interpretaciones y esas malas intenciones, ahora le doy silencio a esas voces, le doy silencio a esas voces y les ordeno fuera en nombre de Jesús, les ordeno fuera en nombre de Jesús, les ordeno fuera en nombre de Jesús. Oro que esta palabra trae un impacto sobre tu espíritu, trae un impacto sobre tu espíritu y te activa lo original, te enciende el fuego, te enciende la luz, te enciende la revelación. Ya no tendrás miedo de ser generoso, no tendrás miedo de ser dadivoso, no tendrás miedo de dar tu parte, porque vos estás sabiendo que todo lo que estás llevando al altar antes estaba en tu mano como algo terrenal, pero al soltarlo en el altar, al darlo en el altar y al estar en las manos de Dios, Dios te lo convierte en una riqueza espiritual custodiada por sus ángeles y con destino de prosperidad y con destino de aumento y de incremento, porque ciertamente sobre ellos que ofrendan con fe y con confianza en la promesa de Dios, el Espíritu de Dios sopla y elimina la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga y las expulsa fuera en nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Por eso, como somos del linaje de Abraham, tenemos la promesa de Dios que dice que en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya, aleluya. Y esa palabra bendiciones, esa palabra bendición restaura el original. Esa palabra bendiciones restaura el propósito de Dios. Esa palabra bendiciones restaura el diseño de Dios en tu vida. Esa palabra bendición, te bendigo para que sea bendición. Es algo que va más allá de nuestra vida. Es algo que alcanza la generosidad. Es algo que alcanza las generaciones. Es algo que alcanza a mi vecino, a mi barrio. Porque donde hay un bendito, donde hay un prosperado, ciertamente la luz resplandece y rompe la maldición de la duda, rompe la maldición de la avaricia, rompe la maldición de la queja, rompe un montón de maldiciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos tanta gracias por tu intervención, te damos tanta gracias por tu revelación. Te damos tanta gracias por el diseño que das. Te damos tanta gracias porque nos haces parte de tu reino. Y aún las finanzas son parte de tu reino. Porque tú dijiste a través de la palabra y la boca del profeta Ageo: mía es la plata y mío es el oro. Yo pagaré. En el nombre del Señor oramos que haya una evidencia y una señal de prosperidad.
sobre su pueblo. Y lo digo desde una intención sana. No desde ser amante del dinero, no desde el espíritu de Mamón, sino desde el espíritu de Yahweh, Yahweh Shireh, Yahweh Abba, Yahweh mi Padre, que tiene su mano sobre mí y me hace prosperar para que la comunidad de fe también sea ayudada y también sea bendecida, y aún la comunidad de vecinos sean alcanzados con la prosperidad de la iglesia. Oro que venga esa mentalidad. Oro que venga esa sanidad al corazón y al espíritu. Te libero de todo lo que te ató el hombre. Te libero de toda mala enseñanza. Te libero de toda medida de hombre para que entres a la medida de la palabra de Dios y rompa los moldes. Y no seas alguien ordinario. Seas alguien sobrenatural. Seas alguien sobrenatural. Que la sobrenaturalidad de Dios venga sobre nosotros. Que la sobrenaturalidad de Dios intervenga y se meta como sangre sobre nuestras venas. Que la sobrenaturalidad de Dios nos cubra y nos ampare de mañana, de tarde y de noche. Al entrar y al salir, al dormir y al despertar, al acostar y al levantar, en la ciudad y en el campo y en todo lugar. La sobrenaturalidad de Dios sea la realidad que portamos en el nombre de Jesús. Por eso levantamos un halal, levantamos alabanza al Señor, porque ciertamente el Señor ha despertado un Pentecostés en la finanza. Ciertamente hay aumento, incremento de finanzas por causa que hemos recibido en nuestro espíritu la medida generosa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Medida de Dios, no medida de hombre. ¡Aleluya! Cántale a tu Abba. Cántale a tu Abba. Su amor nunca se acaba. Su intervención nunca se detiene. ¡Aleluya! Tu amor nunca falla, siempre.
Aleluya. Aleluya. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu revelación y el acceso que nos das. El pueblo que antes no era pueblo, pero ahora somos pueblo escogido, pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio para nuestro Dios. Tenemos todo el acceso, Señor. Mi hermano, te pido que como David le digas a tu alma, alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides ninguno de los beneficios que hizo como Padre. Amigo, te pido que te olvides de que esta es una grabación y convierte este lugar en una cita con tu Padre. Y comienza a recordar de tu infancia todo lo bueno que fue. Alma, comienza a recordar todos los momentos de amor en que el Padre estuvo cuidándonos, rescatándonos. Alma, comienza a recordar, comienza a ver cuán amoroso es el Padre, cuánto amor tuvo por cada uno de nosotros. Porque el Padre es bueno, bueno, bueno. Su amor nunca acaba, su amor dura para siempre. Por eso, papá, levantamos tu nombre, papá. Te levantamos en adoración, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Te decimos que te amamos, que te amamos. Sí, Señor. Tú nos enseñas a ser familia en la fe. Aleluya. Padre, te damos tantas gracias por este día, por esta administración. Y ya para terminar y cerrar con adoración hasta el final, mañana martes, 19 horas, mañana martes a las 7 de la tarde, estaremos con la gran celebración, con la mesa, así que mañana a los que pueden, armen como una mesa de Pentecostés, usted ya sabe, tantos años que la hemos celebrado y hecho, participe con su familia, si puede, póngase una linda ropa, saque fotos, celebre la victoria y el avivamiento del Señor. El Padre nos ha enseñado a ser familia en base a las finanzas. Así que nos volvemos gente obediente y gente defensora, gente defensora de la revelación de Dios. Cuando vengan otros a querer criticar, murmurar o tratarnos de ignorantes en base a su opinión, nosotros rechazaremos eso y le mostraremos el testimonio de la bendición que tenemos. Así que nos despedimos, iglesia, hermanos de Demir, una bendición compartir con ustedes una vez más, que esta revelación de hoy y de los días anteriores se haga parte de tu vida y puedas estar en el original de Dios, ardiendo en el fuego y operando en esa verdad revelada. Mañana 7 de la tarde nos encontramos todos juntos para cerrar Pentecostés celebrando al Señor. Así que nos despedimos honrando al Señor. Bendiciones.